Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología, John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestros hijos, Isaac, quien participará con comentarios y formulando algunas preguntas junto a la mamá, y Alejandro, con sus 5 meses de nacido, con algunos balbuceos. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática, que tiene por título el libro de Hechos. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a compartirlo y así permitir que otros conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Para dar inicio a este estudio, les invito a que oremos. Padre, ayúdanos en esta oportunidad para entender tu palabra. Rogamos tu presencia y que tu Santo Espíritu nos acompañe e ilumine nuestra mente. Estamos dando inicio a este tercer trimestre del año 2018, folleto que tiene por título el libro de Hechos. Y la lección número 1, el título es Me seréis testigos. Esta lección tiene básicamente 3 ideas principales. Ellas son: la restauración de Israel; 2, la misión de los discípulos; 3, vendrá otra vez. Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Cristo terminó su ministerio aquí en la tierra, donde hizo milagros, hizo prodigios, sanó enfermos, resucitó a algunos muertos, como Lázaro o la hija de Jairo, y un sinnúmero de milagros que realizó, y terminó en la cruz, muriendo en favor de la humanidad, para dar su vida en rescate de todos nosotros los pecadores. Jesús le hizo una promesa maravillosa a los discípulos, y era que para ellos continuar, para fortalecer su ministerio de pronunciar las buenas nuevas a todas las naciones, entonces les enviaría el Espíritu Santo, quien al ratificar sus esfuerzos con muchas señales y prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos a una misión que llegaría hasta los confines de la tierra, hasta el mundo conocido para esa época. Todos llegaron a conocer el mensaje de salvación. Lo interesante es que cuando los discípulos dejaron todo, dejaron sus profesiones de pescadores, de cobradores de impuestos, y en fin, un sinnúmero de profesiones, los discípulos llegaron a creer que Jesús era quien haría la liberación política, militar de Israel del Imperio Romano, y que terminaría expulsándolos a ellos de la tierra santa, de Jerusalén, del país de Israel, y que al expulsar a los romanos, Jesús restablecería la dinastía de David. Es muy importante que comprendamos esto. Los discípulos le hacen varias preguntas, están registrados en varios eventos, en varias partes del Nuevo Testamento, donde los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿restablecerás el reino en este tiempo? Se está refiriendo a una forma de profecía mesiánica que se encontraba en el Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento presenta 2 tipos de profecías mesiánicas. La primera, que es donde se presenta al Mesías de manera majestuosa, que gobierna y para siempre, y que nunca su reino sería destruido.
El Salmo 89, versículo 3 dice: Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aquí el texto, el Salmo está diciendo que Dios establecería el reino de David para siempre, que nunca tendría fin. Eso significa: para siempre confirmaré tu descendencia. Ezequiel 37:25 dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Está volviendo a aclarar el profeta Ezequiel que el reinado de David sería para siempre. Y esta es la pregunta que le hacen los discípulos en varias ocasiones. Un texto de eso se encuentra en Mateo 24. También le hacen la pregunta en Hechos 1:6. La misma pregunta se la hacen a Jesús. Ahora, la otra forma de profecía mesiánica es la que muestran al Mesías muriendo a favor de la humanidad. Isaías 53, todo el capítulo 53 es lo que voy a leer, un versículo que es el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de Jesús dando su vida en favor del pecador. Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será de inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que se le quitaría. Está hablando acerca de la profecía de las 70 semanas. Y dice que a las 62 semanas se le quitaría la vida. ¿A quién? A Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Es decir, que está profetizando que el Mesías debía morir. Esos dos puntos proféticos acerca del Mesías lo que muestran son dos fases consecutivas de Jesús como el Mesías. En la primera, debe sufrir, debe dar su vida, debe estar listo, presto para servir a la humanidad, pero luego se convierte en rey que va a la victoria y vence a sus enemigos. Lucas 17:24 nos aclara estos dos puntos, pero dice que primero era necesario que padeciera mucho. Leo el texto: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. ¿Está hablando de qué? De su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho. Es decir, que antes que Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, antes que Cristo venga a acabar con el pecado que hay en la tierra, primero debía padecer. ¿Dónde? En la cruz, en favor nuestro. Entonces esas profecías apuntan a dos fases consecutivas, ¿sí? Que es lo que hemos observado aquí. La esperanza de un Mesías rígido, de un Mesías rey, de un Mesías que vendría a liberar políticamente, económicamente, militar a la nación judía, fue la que oscureció la noción de un Mesías que sufriría y moriría antes de convertirse en Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas 24:21 dice, y aquí encontramos ¿qué era lo que realmente esperaban ellos? Lucas 24:21 dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
¿De qué está hablando aquí estos dos varones que se encuentran con Jesús después de resucitar? Dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de lo acontecido en Jerusalén. Es decir, ya tiene 3 días de muerto y nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera, es decir, el que le diera libertad política, militar, económica, en todos los sentidos humanos a Israel. No estaban esperando una liberación del pecado, no estaban esperando al Mesías dispuesto a dar su vida, sino dispuesto a liberar a Israel del yugo romano. Es por esto, pero encontramos que si con la muerte de Jesús, esas esperanzas de ese Mesías rígido, militar, dispuesto a dar liberación, si con la muerte de Jesús menguó, murió, desaparecieron esas esperanzas de ese Mesías rígido, también es cierto que con la resurrección volvió nuevamente a tomar fuerza el concepto de un Mesías militar. En Hechos 1:6, que era un texto que lo citaba hace un momento atrás, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos esperaban con ansias a alguien que los liberara de Roma. Jesús le va a responder a ellos, pues, que no conviene a ustedes conocer los tiempos que el Padre en su potestad, estoy parafraseando, ¿sí? En su potestad ha establecido. Papá, mamá y hermanito, entendamos, los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías porque fueron insensatos al estudiar lo dicho por los profetas, guiados por preconceptos personales y el nacionalismo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese texto encontramos 4 elementos importantes concernientes a la misión de los discípulos. Primero, encontramos el don del Espíritu. Mire, debemos entender que el Espíritu Santo siempre había estado activo entre el pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús fue al templo siendo un niñito que se le embolató, que se le perdió por un momento a sus padres? Jesús estaba leyendo aquel texto que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba activo, estaba obrando en favor de su pueblo ya. También encontramos que cuando Jesús va al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, se ve que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, en forma de paloma. Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Es interesante. El Espíritu Santo no había venido en su plenitud, sí, pero también es cierto que el Espíritu Santo ya estaba obrando entre el pueblo, ya estaba activo, ya estaba preparando los corazones de todos los humanos de ese entonces para recibir el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz. Y es interesante lo que dice Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que está diciendo el texto aquí es básico y es fácil de entender, y es que el Espíritu Santo estaba obrando, sí, pero que no había venido en su plenitud por el hecho que Jesús debía primero ser glorificado, es decir, Jesús debía irse al cielo. Por eso Jesús le dice, os enviaré otro consolador. Y es necesario que yo me vaya, ¿sí?
para poder enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Jesús está diciendo que los discípulos necesitaban del Espíritu Santo para poder dar testimonio en todas las naciones del mensaje del Evangelio. El segundo elemento es el papel del testimonio. El papel del testimonio, que es el segundo elemento importante en Hechos 1:8, básicamente lo que está diciendo es que ellos debían dar a conocer lo que habían visto, oído, palpado con sus manos, como lo dice Primera de Juan 1:1-3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El tercer elemento es el plan de la misión. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un plan. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén se ha considerado como la capital del Evangelio, como la capital de la verdadera religión. Pero no debían quedarse ahí, debían ahora ir a otras regiones, a Judea, a Samaria y hasta lo último, a cualquier nación de gentiles para que recibiesen el Evangelio de la salvación. Cuarto elemento de Hechos 1:8, y es que hay una orientación. Algunos textos del Antiguo Testamento señalaban que las naciones irían a Jerusalén a pedir consejo, irían a Jerusalén a preguntar cómo conocer del Dios verdadero. Pero aquí hay otra orientación muy distinta, muy diferente a esta, porque aquí Jesús está diciéndole a sus discípulos que debían ir a testificar a Jerusalén, pero no quedarse, sino que abrirse, irse hacia afuera, de las puertas de la ciudad hacia afuera, a Judea, a Samaria y a todos los países. Hechos capítulo 1, el versículo 9 dice, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Estos dos varones son dos ángeles, y esos dos ángeles se acercaron a los discípulos para asegurarles que el mismo Jesús que se fue al cielo también vendrá. Un día Jesús vendrá por su pueblo, estés listo o no, Él vendrá por aquellos que sí lo estén. Aquí lo interesante es que la ascensión al cielo es una garantía de que un día vendrá Cristo en las nubes de los cielos. Papá, ¿cómo se prepararon los discípulos para recibir el Espíritu Santo? En Hechos 1:12 hay algo maravilloso para el pueblo, y es el hecho que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos esos discípulos de Jesús perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí lo que está diciendo es algo interesante, y es que estos hombres estaban queriendo estar unánimes en oración y ruego ante el Padre. Quiero que unamos este texto con el versículo 8. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, tú y yo no podremos ser testigos genuinos del Evangelio si tú y yo no estamos siendo guiados, orientados en su plenitud por el Espíritu Santo. Pero el versículo 8 habla del poder del Espíritu Santo para nosotros como testigos. Pero el versículo 12 es bastante interesante porque nos dice, ojo, si tú quieres ser un testigo genuino de Dios, entonces tienes que buscar ¿qué? Tienes que buscar a Dios en oración y ruego para ser luego lleno del Espíritu Santo. Es básico. Tienes que vivir tu vida cristiana. Yo debo vivir mi vida cristiana de manera genuina, fiel a Dios, en oración, ruego, en ayuno, en cilicio, en buscar de la palabra de Dios, en buscar la verdad escrita en la Santa Biblia, en constante oración y alabando a Dios en el templo. Y todos ellos indudablemente participaron de un tiempo de confesión, arrepentimiento y aborrecimiento del pecado. Si tú y yo queremos ser llenos del Espíritu Santo, no es suficiente con querer, no es suficiente tener un buen deseo. La Biblia dice que Judas se ahorcó. ¿Quién lo reemplazó y qué cualidades debía tener? Qué buena pregunta la que me haces, mi esposa. Mi esposa me hace una pregunta maravillosa y esto realmente me hace sentir orgullosa de la mujer que Dios me ha regalado como esposa. ¿Sabes, mi amor? El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21 dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí los discípulos están diciendo, tenemos que escoger a alguien que reemplace, que ocupe el lugar que le correspondió en algún momento a Judas Iscariote. Pero colocan una condición. La condición es que debía ser alguien que fue testigo visual, que fue testigo auditivo, que fue testigo de andar todo el tiempo con Jesús. No podía ser cualquiera. De hecho, colocan una condición más y es que sea testigo que Jesús resucitó. No obstante, la elección debió hacerse entre los que habían contemplado a los apóstoles durante todo el ministerio de Jesús más adelante. Pablo va a insistir que él también es un apóstol debido al encuentro que tuvo en el viaje a Damasco, donde Jesús se le presenta y lo envía a predicarle a los gentiles. Y es ahí donde él se siente capacitado para poder dar testimonio de la resurrección. Recuerden que Pablo, llamado Saulo, también iba y perseguía y sacaba de las casas del templo a los cristianos y los mataba. Ahora va con cartas de permiso para ir y matar cristianos a Damasco, y es ahí donde se le presenta a Jesús. Claro, hacía unos días atrás
había patrocinado la muerte de Jesús y de Esteban, y ahora Jesús le habla desde los cielos y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Si quieres ser un testigo fiel, entonces Pablo reclamaba: yo soy un testigo que Jesús resucitó, porque después de estar muerto, Jesús me habló, escuché su voz, fui testigo. Y es ahí donde él reclama el estar totalmente capacitado para esto. El versículo 23 de ese mismo capítulo dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. 11 apóstoles que estaban ya, más Matías, otra vez llegaban al número 12. Es curioso, y algunos podrían decir que extraño, ¿por qué echar suerte? Si la Biblia en algunos otros pasajes dice nada de que tenga que ver con el azar. Es interesante, y es que este tipo de decisiones eran tradicionales y culturales en el país de Israel para esa época, para la toma de decisiones. Aquí lo curioso es que el echar suerte no tiene nada que ver con apostar. No, es simplemente echar suerte para tomar una decisión. No se está apostando dinero donde se puede perder dinero, que es lo que se reclama por una mala mayordomía. Mis hermanos, Dios te invita a ti e invita a toda la iglesia, donde yo también hago parte. Y es que primero tenemos que estar dispuestos a ser testigos de Dios donde vayamos. Pero también es cierto que para ser testigos necesitamos del Espíritu Santo. Pero para recibir el Espíritu Santo se requiere más que un simple deseo. Se requiere más que creer. Porque, ¿sabes? El texto de la Biblia dice que también los demonios creen. Así que se requiere más que creer. Se requiere de un espíritu humilde, de un espíritu anegado, de un corazón presto para obedecer a su palabra. Pero esto también se requiere tener el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu quien me muestre qué pecado debo confesar, de qué debo arrepentirme, qué debo aborrecer en mi vida, que también aborrece Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios sea tu escudo a la entrada y a la salida. Que Dios sea quien te dé la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, queremos ser tu testigo. Queremos ser testigos fieles y verdaderos del Evangelio que ha transformado nuestra vida a una vida en Cristo de victoria. Queremos ir contigo a la mansión celestial. Queremos prepararnos para la segunda venida y ver de la misma manera en que Cristo fue llevado al cielo, también observar cuando vengan las nubes de los cielos con gran poder y gloria a buscarnos. Padre, ayúdanos para ser hombres leales a tu palabra. En Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.